Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Continuamos con la saga de Alejandro Magno, con este sexto capítulo. Tras haber asistido en el último capítulo al tedioso asedio sobre la inexpugnable ciudad de Tiro y tras su paso por Gaza, donde recordemos que el propio Alejandro fue herido hasta en 2 ocasiones, Alejandro prosigue su camino hacia la tierra de los faraones, Egipto. Y para seguir conociendo esta apasionante historia, tenemos el placer de contar con Sergio Alejo Gómez, escritor e historiador. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal, Gerión? Aquí siguiendo los pasos de Alejandro y ya con el tema un poco más tranquilo, ¿eh? Después de estos últimos asedios Sí, que hemos vivido, pues nos vamos a la tierra de los faraones, como bien dices, ¿no? Vamos camino a Egipto y a ver qué nos encontramos, ¿no? Porque espero que no sea tan tedioso como lo que nos ha tocado vivir estas últimas etapas del trayecto, ¿no? Pero bueno, sin dolor y sufrimiento no hay gloria. exactamente. Bueno, os recuerdo que Sergio Alejo es historiador, es licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona y especializado en el mundo antiguo. Hasta el momento lleva 12 libros publicados, la pentalogía de novelas de las crónicas de Tito Valerio Nerva sobre las guerras asturcántabras, la trilogía de novelas de Reinovatio Imperi sobre el Imperio Romano de Oriente y las novelas Deuda de Sangre, ambientada en las famosas guerras dacias de Trajano, y su último trabajo, Odisea de Bronce y Hierro, ambientado en los últimos años de la Edad de Bronce, y como telón de fondo de esta última novela, los famosos pero desconocidos pueblos del mar. Nos ha traído también a la Biblioteca de la Historia los 3 ensayos que ha escrito de la serie ¿Sabías qué? Ensayos en los que nos desvela un puñado de los capítulos más apasionantes e interesantes del mundo antiguo, de la antigua Roma y de la antigua Grecia respectivamente. Como todos sabéis, Sergio es colaborador del podcast La Biblioteca Perdida, con su sección por los dioses. Junto con el amigo Ángel Portillo, conduce el canal de YouTube y el podcast de Ivos Calamares a la Romana. Al igual que yo, es miembro del grupo Divulgadores de la Historia y es recreador histórico en el grupo Barquino Oriens. Bueno, también es guía turístico, porque también estuvo haciendo un fabuloso viaje por Roma, que vamos, hizo las delicias de los que tuvieron ocasión de estar por allí, asistiendo a este viaje junto con Ángel Portillo, en los que, vamos, contaron un montón de capítulos históricos en el propio suelo de Roma y en el propio lugar donde se produjeron esos hechos. Y bueno, vamos a entrar ahora sí en materia y vamos a continuar con ese avance imparable de los ejércitos de Alejandro Magno por todas las costas de Oriente Próximo, con la vista puesta ya en Egipto. ¿Por dónde continuamos, Sergio? Bueno, yo miraría hacia atrás, ¿no? Ahora, en ese camino, en ese trayecto hacia Egipto, miraría hacia atrás y haría una valoración de todo lo que llevamos conseguido hasta ahora, ¿no? Ponte en la piel de esos hombres que salieron con Alejandro hace ya un porrón de años, ¿no? Ya hace un montón de tiempo, desde que cruzaron el Helesponto, pusieron los pies en Asia, derrotaron en el Gránico a los ejércitos del sátrapa de Caria, ¿no? Luego continuaron hacia el sur, se encontraron con inmensas dificultades, tuvieron que sitiar durante muchos meses un fortín inexpugnable como Tiro, obtuvieron es decir, el favor de los dioses y generaron una flota nueva, tomaron el control de todos los mares de la zona más oriental del Mediterráneo, haciendo acopio de esos barcos chipriotas, de esos barcos de Biblos, de Uh -huh. Sidón, ¿no? Y al final imagino que los barcos de Tiro, después de ese asedio, también pasarían a formar parte de la flota, ¿no? O sea, imagínate, no, quizá las tripulaciones no eran necesarias, lo que decimos siempre, pero el material sí. Esos barcos que tenía la flota tiria, los que se salvaron de las batallas y de la contienda, durante el asedio, pues imagino que pasaron a formar parte también de esa poderosa flota. O sea que después vamos a Gaza, también la conquistamos y miramos atrás y decimos, joder, todo lo que hemos logrado con Alejandro, ¿no? El Exactamente. chavalito, ¿no? El hijo de Filipo, un muchacho que decía que era hijo de Zeus y que era el elegido de los dioses,
pues parece ser que sí, ¿no? Que esta aventura pues, nos está reportando no solo grandes beneficios a nivel de botín, sino que nos estaban reportando la afamada gloria, porque Alejandro es el rey, ¿no? Pero Alejandro no consigue todo esto sin todos los hombres que van con él. Y al final, realmente esta expedición, que ya no es una expedición, porque lo que podía haber sido una expedición punitiva se está convirtiendo en la conquista del imperio persa. O sea, le estamos arrebatando a Darío, al gran Darío, le estamos arrebatando todo su reino, todo su poderoso y vasto imperio. Por lo menos toda la parte occidental la tenemos ya dominada. Y ahora pues nos vamos a la satrapía de Egipto, uno de los lugares más emblemáticos, Sí, más antiguos, con más solera, ¿no? Entonces, al sí, final, para ellos tiene que ser algo increíble, ¿no? Algo inenarrable, ponernos en la piel de esos macedonios, de esos griegos, que a lo mejor no confiaban inicialmente en que serían capaces de hacer todo esto, pero a estas alturas del trayecto, en el año 331 a.C., que es cuando Alejandro emprende ese viaje hacia Egipto, es para creérselo ya, ¿no? ¿no? No sé qué mm, opinas tú, pero yo lo veo como no, algo... no, es algo alucinante y claro, lo vemos desde el punto de vista de los macedonios y ellos se irían subiendo cada vez más y dirían, esto que estamos haciendo, esto es histórico. Pero claro, fíjate, verlo desde el punto de vista de los persas, de Darío III, en un momento dado diría, en principio diría, pero ¿quién es este Alejandro? ¿Pero de dónde sale Alejandro? Pues claro, Macedonia, ¿no? Un pequeño, digamos, reino en el norte de Grecia y dirían, pero este dónde sale, pero ¿cómo está haciendo todo esto? ¿Cómo está derrotando a mis ejércitos? O sea, para él, en principio, que creo que lo hablamos en algún programa anterior, diría, este es un pintamonas, este le vamos a derrotar en cualquier batalla y ya se va a retirar. Pero no, cada vez iba avanzando más, iba avanzando y diría, pero demonios, ¿quién es este? ¿Quién es este que me estaba arrebatando mis territorios? Que, digamos, me está dejando en evidencia a mis ejércitos y va conquistando las satrapías del imperio persa. O sea, tenemos que Ten en tener en cuenta cuenta eso. También ten en cuenta que hacía relativamente poco, un siglo y medio, que los ejércitos persas habían estado a punto de conquistar toda Grecia. Habían conquistado también todas las islas del Egeo, todas las islas Cícladas. Controlaban toda la zona de Chipre, toda la zona de Asia Menor, donde estaban esas ciudades jonias, ¿no? Que también de origen Uh -huh, griego. Entonces, al final, ahora te das cuenta de que poco a poco, después incluso de las guerras del Peloponeso, cuando había metido ahí Cizalla también, Cizaña, perdón, había metido Cizaña también el imperio persa con su oro, realmente jamás de los jamases, excepto en aquel momento en el que el rey Agesilao II había puesto los pies en la zona de Asia Menor, pero jamás nadie o ningún persa había visto a los griegos o a los macedonios como una amenaza que uh -huh, pudiera plantarle cara incluso en su propio terreno y ganarle territorios, ¿no? Porque eso que tú dices, ¿no? La visión del macedonio o del griego es abrumadora, ¿no? Pero ¿cómo sería la visión de ese gran rey o de esos sátrapas o de esos persas que están viendo que están perdiendo territorio? Porque al final piensas, joder, Darío, tío, porque pilló a Darío III. Yo entiendo que esto lo coge otro gran rey, a Darío I, o coge a Jerjes, o coge a cualquier a Artajerjes, o cualquiera de los sucesores de Ciro II, el gran fundador del Imperio uh Aqueménida, -huh, y a lo mejor hubiesen actuado de otra manera, ¿no? Porque después de lo del Gránico, vale, el Gránico te puede coger por sorpresa, ¿no? Y decir, vale, venga, va, sí. pues aquí he patinado, ¿no? He tenido un error, he cometido un error porque lo he infravalorado a este señor y ahora me estoy dando cuenta, pero claro, después de lo de Isos, que ya tiene un ejército contundente, ¿qué te encuentras? Que le dejas hacer después de lo de Isos, porque han pasado un año y pico desde lo de Isos y le has Claro. permitido que llegue a Tiro, que asedie Gaza y ahora que vaya a Egipto. Entonces, realmente ahora nos encontramos en un momento en el cual no sé si es que es miedo, le ofrezco la paz, como dijimos en el último episodio, Uh eh, -huh, y él está tan crecido que es que me rechaza esa oferta de paz, le cedo ciertos territorios. Estoy dispuesto a sí. ceder esto, que tú imagínate eso para los nobles persas, sería una aberración que el rey, el gran rey de reyes,
estuviera dispuesto a cederle al conquistador, al que le está arrebatando las tierras, una oferta de paz, un tratado cediéndole territorios de su propio imperio. Me parece algo que a lo mejor lo hemos pasado así un poco de pies puntillas, ¿no? Porque no nos damos cuenta de la importancia, pero es una señal de debilidad no solo cara a Alejandro, sino cara a los suyos. En el fondo, estás Exactamente. lanzando un mensaje de que tienes miedo, de que quieres mantener tu trono a toda costa, pero estás dispuesto a hacer cosas que son impensables. Pero vale que eres el gran rey, pero hay unos mínimos que hay que cumplir, ¿no? Para mantenerse en Exacto. el trono. Entonces, siempre lo hemos dicho, a lo mejor hay que mirar también dentro de tus dominios. No mira solo al enemigo exterior, mira al enemigo interior, ¿no? Y te estás dando cuenta de que realmente tienes debilidad, y un hombre que ocupa un trono que en teoría está elegido por el gran Ahura Mazda, pues no puede demostrar esta flaqueza. Es que tendría que ser más contundente. No sé si lo ves así, yo lo veo de esta manera. Estamos haciendo ahora una reflexión así un poco, intentándonos meter en la cabeza de esos hombres de Ujú. ese momento, que es difícil y que es complicado, pero métete también en la de los nobles. Debilidad absoluta. Sí, yo creo que estaba dando una imagen de debilidad. Yo pienso que eso también pudo contribuir, ¿no? Con el paso del tiempo a que, a que las derrotas se produjesen, ¿no? Porque siempre también el derrotismo en los ejércitos, al ver que tienes enfrente un ejército imparable o que ha demostrado hasta el momento que es capaz de vencer en cualquier terreno, ¿no? En el campo de batalla, bajo cualquier condición, pues esa debilidad esa es un punto negativo. Luego, yo pienso también que los persas se confiaron demasiado, ¿no? Que tenían cierta confianza en que, bueno, en la próxima batalla les derrotaremos y se acabó. Y no es así. Y luego esa confianza también a lo mejor ancestral de los persas de decir, a los griegos los controlamos con el oro, ¿no? Como han mencionado anteriormente. Durante la saga de Atenas vimos en muchos de los capítulos que siempre estaba presente el oro persa, ¿no? El oro persa pagaba y revolicaba el gallinero en los territorios griegos y siempre ellos se aprovechaban de ese poder, de esa capacidad económica que tenía el imperio persa, pero ha llegado este momento y aquí no funcionó, Sergio. No, pero, por ejemplo, yo me pongo ahora en la piel del que está viendo todo esto desde fuera, desde el exterior, porque claro, yo entiendo que un asedio como el de Tiro, que dura muchos, muchos meses, ¿vale? Realmente te da tiempo para realizar algún tipo de Uh maniobra. -huh. Verlo desde lejos y pensar que Alejandro se va a detener allí o va a ser parado allí, sabes que es cuestión de tiempo que caiga Tiro. Realmente, después de todo lo que ha sucedido hasta ese momento, ¿por qué no envías ayuda? ¿Por qué no envías un ejército por la retaguardia y mientras Alejandro está asediando Tiro, le atacas por detrás y le obligas a tener dos frentes? Claro, tú imagínate que el ejército de Gaugamela, ¿vale? Que hoy hablaremos de Gaugamela, ese Uh -huh. ejército de Gaugamela lo puedes reunir y le puedes desplazar hasta Tiro, ¿vale? Que tiene sus recursos y tiene su coste, pero al final vas a salir ganando, porque la Uh -huh. inversión en recursos va a ser menor de lo que estás perdiendo con Claro. Tiro y con Gaza y con todos esos territorios. Entonces, ¿por qué no reacciona Darío? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Está mal Uh -huh. aconsejado? ¿Reacciona enviando una misiva ofreciéndole ciertos territorios? ¿Por qué le vas a ofrecer territorios a alguien que es menor en número? Y tú con el tiempo que llevas ya luchando contra él, tendrías que haber aprendido a luchar contra el ejército macedonio. Yo pienso, a lo mejor ahora es verlo desde la distancia del tiempo, pero así como los romanos eran capaces de adaptarse, así como los Uh -huh. macedonios también se adaptaban, ¿por qué tú como persa no puedes elegir un tipo de tropa o cambiar la táctica para adaptarte, ¿no? Porque hoy veremos que cuando vaya a Gaugamela seguirá cometiendo los mismos errores, Darío, ¿no? Confiará en su superioridad numérica, pero es que todo no son los números. Y es que te lo ha demostrado Claro. Alejandro, gesta tras gesta, batalla tras batalla, asedio tras asedio. Te está diciendo que no necesita, no es cuestión de números, sino que es cuestión de destreza. Y ahora aquí es donde voy. Es que realmente Darío no era un general, Darío no era un militar, No, Alejandro era un rey. sí. Alejandro Uh era -huh. un estratega, un genio militar, como lo había sido su padre. Entonces, al final estamos comparando a dos mentes totalmente diferentes, opuestas. Alejandro Sí. tiene el concepto de que su ejército es superior, que es inferior en número, pero tácticamente es superior y se atreve a tomar decisiones estratégicas arriesgadas. Darío no, es un conservador, se deja asesorar por sus generales y sus generales tienen esa mentalidad, quizá llamarla para el momento retrógrada, ¿no? Pensar que con estas tácticas y con este modelo de combate que no les ha servido
más que para fundar su imperio, pero que jamás les ha servido para vencer ni a los macedonios ni a los griegos, tendrían que haber aprendido a modernizar sus tácticas o adaptarlas al ejército que tienes delante, ¿no? Alejandro sí que lo sabe hacer. Y al final, pues nos daremos cuenta de que él será el primero que irá adaptando a esas tropas persas y las irá incluyendo dentro de su ejército para combinarlas, porque combinadas con el suyo pueden tener un efecto mucho más superior, que eso veremos cuando lleguemos a las campañas en la India, por ejemplo, ¿vale? Entonces, Ujú, aquí me da la sensación de que estamos enfrentando dos mentalidades muy diferentes. Primero, una mentalidad vencedora, una mentalidad ujú. ganadora, como es Alejandro, con muchas capacidades, y una mentalidad, podríamos llamarle, para que nos entendamos la gente más joven, de loser, porque es un loser, Darío III. Al final, Sí, a estas alturas del partido, tendrías que haber cambiado la táctica. Tendrías sí. que haber salido con 5 delanteros, si es necesario, ¿no? No tuvo capacidad de reacción, o sea, tenía que haber reaccionado antes, tenía que haber, como has dicho tú, cambiado la táctica, pero luego esas dos mentalidades que comentas las tenemos presentes en que Alejandro parece que heredó la mentalidad de su padre de fijarse en los capítulos históricos, cómo habían reaccionado los ejércitos en las batallas, aprender de esas tácticas de decir, pues si este empleó esta táctica y ganó, yo la voy a emplear o la voy a implementar en mi ejército. Eso lo siguió haciendo Alejandro, ¿no? El tener presente de que, por ejemplo, retrotrayéndonos a Atenas, a la saga de Atenas, los espartanos, los homoyoi, un homoyoi equivalía, por ejemplo, a 10 soldados o 10 hoplitas atenienses que no habían tenido un entrenamiento como lo habían tenido los homoyoi, ¿no? Los soldados espartanos. En este caso, lo has comentado tú, un soldado, un óplita de las falanges macedonias, posiblemente equivalía a 3, 4 soldados simples, por así decirlo, del ejército persa. Entonces, claro, lo que has comentado de los números. Tú podrás tener un ejército superior en número, pero el entrenamiento es lo esencial. El haber combatido, el tener una buena táctica de combate, eso es lo esencial. Y como iremos viendo, ahí es donde, digamos, tuvo Darío su talón de Aquiles, nunca mejor dicho, ¿no? Pues nada, vamos a hacer este paseo triunfal por Egipto, porque al final nos interesa llegar a Gaugamela, que es lo que la gente querrá escuchar hoy. Quiere más acción, y el paso por Egipto pues es un paso bastante tranquilo, ¿no? A la vez que él avanza hacia Egipto, pues obviamente pues deja a su espalda todo bien resguardado, y lo que él intenta es acercarse hacia el centro del imperio, ¿no? Porque el objetivo final es buscar el corazón del enemigo para asestar la estocada final, porque eso es lo que intenta, ¿no? Entonces, Alejandro llegó a Egipto a finales del año 332 y se puso pues manos a la obra. Y la conquista de esta provincia, esta satrapía, fue relativamente sencilla, ya que el gobernador persa de turno, el sátrapa Mazaces, pues no contaba con el respaldo de los egipcios, que veían en Alejandro pues a un hombre capaz de liberarles de ese yugo persa, hacia los cuales pues tenían ciertas reservas. Ten en cuenta que Egipto fue conquistada y fue adherida como satrapía del Imperio Aqueménide ya hacía bastante, ¿no? Y realmente los persas no trataban a los egipcios con el respeto ni con el honor que ellos creían que Alejandro les trataría. Entonces, en este caso, ven a Alejandro, o cuando reciben noticias de que el ejército macedonio se dirige hacia Egipto, pues recuperan cierta esperanza, ¿no? Porque al final Alejandro en sí es un hombre culto, es un hombre con que se asemeja o quiere asemejarse a un hijo de un dios, ¿no? No es el dios en sí, ¿no? Como se podían pensar que era el rey de reyes, ¿no? El gran rey persa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los persas no han tratado con cariño a los egipcios, y Alejandro, pues yo creo que eso lo tiene claro, ¿no? Entonces, cuando marcha hacia Egipto, yo creo que es bien recibido, pues porque tienen esperanzas en él, ¿no? Y vamos, los persas tampoco es que pongan mucha resistencia. Yo me imagino al gobernador este, después de saber todo lo que ha hecho, y el sátrapa decir, oye, pues mira, ¿para qué voy a perder de tiempo aquí si esta gente tampoco me va a ayudar? Los egipcios, ¿no? Al final, pues rindo la satrapía, no presento resistencia porque al final sé que el de Gaza estuvo presentando resistencia y acabó enganchado en un carro, ¿no? O sea que de esto, pues, lo que es la experiencia ya me dice que debo ser
más cauto, ¿no? Y eso se convierte pues, en un paseo triunfal, ¿no? Y no nos vamos a entretener demasiado en este periplo, pero Ujú, sí que es verdad que sabemos que una vez en Egipto, pues empieza esa parte más constructora, ¿no? De Alejandro y decide, ujú, pues mandar construir todo y planificar lo que sería la ciudad de Alejandría, ¿no? Una de ujú. esas tantas Alejandrías que él mandaría Sí. construir a lo largo de todo su paso, porque al final estamos viendo que Alejandro no solo conquista, sino que también construye y crea, que esto es muy Mm, importante, ¿no? Hay más de una decena de Alejandrías que se establecerán y se construirán durante todo este periodo de conquista, y relativamente rápido, porque son pocos años, y él dejará un legado que va más allá de la conquista militar, ya que ujú. implementa Un una imperio capacidad generador. constructiva. Correcto, Ujú. sí, sí. Y un Un imperio imperio muy integrativo, porque al final nos daremos cuenta de que, a medida que vayamos avanzando, que la voluntad de Alejandro no es conquistar, destruir y acabar con todos los restos del imperio persa. No, 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 no. No quiere eso. Él quiere integrar al imperio persa con el imperio, con su reino macedónico, ¿no? ujú. Hacer como una especie de mestizaje, ¿no? Y que todos los ciudadanos sean libres y sean súbditos del nuevo rey, porque su objetivo no es, mm, como diríamos, helenizar, es hacer que esas gentes se integren dentro o sea, esa gente de origen persa, de origen Ujú, iranio, todas las diferentes etnias que hay dentro del imperio persa, que acaben formando parte, pero respetando también sus divinidades. Es mal, él se va a orientalizar si es necesario. Y eso es lo que sí. muchos de los macedonios le van a echar en cara, ¿no? Que lo que está haciendo es quizá algo que no es conquistar, sino que es intentar integrar. Entonces, ya veremos con el paso de los años cómo eso va a generar cierta polémica y va a llevarle a tener ciertos conflictos con sus hombres de confianza. Y eso para mí es la voluntad de Alejandro de intentar hacer o crear un nuevo orden, ¿no? Un nuevo mundo en el cual todos tengan capacidad para poder acceder y poder entrar y tengan las mismas posibilidades, ¿no? Entonces, en este aspecto vemos que en Egipto él intenta ya hacer eso, ¿no? Convertirse en faraón, pero Ujú, respetar o permitir que los egipcios le den el título de faraón para respetar esas tradiciones y esas antiguas costumbres que tenían los egipcios que los persas les habían relegado a un segundo plano, ¿no? Entonces, para mí es sencillo. Simplemente él tiene esa capacidad de querer integrar todo dentro de su imperio, respetando todo lo que hay. Muchos de los generales que van con él, pues lo que quieren es que imponer, pues a lo mejor Filipo lo hubiese hecho de otra manera. Es que, sí. claro, tampoco lo sabemos, ¿no? Entonces, Ujú, existe ahí una duda, ¿no? Entonces, la voluntad de crear Alejandrías no es crear Alejandrías para destruir ciudades para construir otras encima. No, no, no. Es añadir ciudades nuevas, dejar un vestigio de Alejandro, no tanto de Macedonia, sino de Alejandro, un vestigio de una ciudad, como veremos, por ejemplo, la propia Alejandría, cuando acabe de ser construida y se convierta en una de las ciudades más potentes y más grandes de Egipto, será una ciudad de integración, una ciudad en la que convivirán persas, griegos, macedonios, egipcios, y él ujú, intentará que haya un equilibrio. Ese pienso yo que es su objetivo, ¿no? Crear un mundo más global, no ujú. tan separado por nacionalidades o por etnias o por grupos, sino que su voluntad es crear algo como un ente global, ¿no? Podríamos Así llamarle, es. no quiero decir ninguna tontería porque luego me dicen que comparar con presentismos, pues bueno, no voy a hacer, pero un mundo más global, ¿vale? Es lo que Sí. quiere es crear un solo ente y que todos Ujú, vivan bajo sus premisas, pero respetando también lo que había en cada lugar. Y lo que hace es, por ejemplo, lo más destacado de este paso por Egipto, ya lo sabéis todos, que es ir al oasis de Siwa, ¿no? Allí al oráculo, para él tener el beneplácito. Claro, a ver, hay que entender que el oráculo de Siwa le va a decir lo que a él le venga en gana, ¿no? ¿Qué le va a decir? No, es que tú no eres el hijo de Amón, ¿no? Pues al final lo que consigue es que en el templo de Zeus Amón, ¿vale? Bueno, decimos Zeus Amón, pues porque los griegos y los macedonios lo comparan a un dios con el otro, ¿no? Entonces, Sí. allí sí que el rey macedonio hace una consulta al oráculo y de ella, según el relato de Calístenes, que se nos olvidó, ¿te acuerdas que nos salía el nombre del Sí. sobrino de Aristóteles? Era Sí. Calístenes, ¿vale? Pues en el relato, en las fuentes, dice que él estuvo presente allí y que el oráculo sí que es cierto que le dijo que era hijo de Zeus Amón, ¿vale? Entonces, está haciendo un simbolismo. Él se está declarando el hijo de Zeus, pero también el hijo de Amón. Con esto quiere decir que integro a Egipto dentro de mi imperio, de mi reino. Entonces,
egipcios, yo os respeto y tanto soy hijo de Zeus como soy hijo de Amón. A ver, la jugada es maestra. Al final, lo Claro. que quiere aquí es contentar a todo el mundo, ¿no? Y lo consigue. Y con esta Ujú. jugada táctica de que tú se lo explicas esto a cualquier persona y de ahora y a lo mejor no se lo cree, pero en aquel momento tú le explicas todo esto del oráculo y bueno, ya lo hicieron los persas también cuando fueron a la conquista de Grecia, ¿no? Con el oráculo de Delfos, al final el oráculo Exactamente. dirá lo que tú quieras mientras le pagues, ¿no? Claro. Una pregunta que me surge aquí, Sergio, es, has comentado que estaba el gobernador Mazaces en Egipto, como gobernador, como sátrapa, Sátrapa. ¿no? Entre comillas. Mm. Eh, Darío III era entonces faraón de Egipto, al ser emperador de todo el imperio persa, o él no se había declarado como faraón. Yo creo que era rey de Era, reyes. vale, Era el gran rey y eso era el un gran rey. territorio más, una satrapía más. Mm. No Como que era. como que ni le interesaba, ¿no? Ostentar ese título, ¿no? Claro, yo entiendo que él estaba por encima, que al ser Mm. persa, todo lo que era persa estaba por encima de todo lo demás, Por encima. absorbía todo eso. Entonces Ujú, Alejandro tiene esa voluntad integradora. Él es rey de Macedonia, es el hegemón de la liga griega, es el libertador de las ciudades jonias de Asia Menor y ujú, además ahora se convierte en faraón de Egipto, ¿vale? Pero es ¿por qué? Porque los egipcios necesitan una figura también representativa, alguien que recupere sus tradiciones. Y a mí me parece muy, muy fuerte, desde si fuera egipcio, que en todo este tiempo que han estado dominados por los persas, no haya habido un faraón, porque al final el último de los faraones de Egipto sí que luchó contra los persas, pero el que le venció no se declaró faraón, o si ujú. lo hizo muy sutilmente, ¿no? Entonces, aquí todo es un territorio más, es un sátrapa, es un representante, porque el que gobierna esos territorios es un sátrapa que gobierna en nombre del rey de reyes. Entonces, al final, es imposible que la gente se integre. Yo no lo veo Claro. capaz, ni veo el mismo sistema. Entonces, Alejandro sí que opta por hacerlo así. Yo lo veo más, Sí, ¿cómo diría? digamos que, Más digamos que cercano. Alejandro les devuelve de nuevo su identidad, ¿no? A los egipcios. Yo pienso que sí. Ujú. Recupera Sí. esas tradiciones, se dedica a esa faceta constructiva también, regresa a Memphis donde se dedica también a embellecer la ciudad, ¿vale? Entonces, Ujú, intenta restaurar ese orgullo pasado que tenían los egipcios y que desde tiempos me parece que era Psamético II, tercero, el último de los faraones, quedan un poco en el olvido, ¿no? En las arenas del tiempo, ¿no? O sea que al final ujú, queda un poco así, ¿no? Y desde Memphis, pues recibe más refuerzos que vienen desde Grecia, desde Macedonia, organiza todo tipo de desfiles y sacrificios en honor no solo de Zeus, sino también de Amón y de los dioses de Egipto. O sea, tú imagínate, eso para un egipcio quizá eh, que había estado sometido al poder de Ahura Mazda, ujú, ahora ujú. recuperan los ritos tan antiguos, ¿no? Y Alejandro los respeta. Pues para mí eso es ganarse el favor del pueblo, ¿no? Y tener Egipto es tener un granero muy importante, siempre lo hemos dicho, ¿no? El Sí. Nilo, el fértil Nilo, ¿no? Entonces, ya en estos tiempos, las cosechas de allí, lo que se sacaba de allí, todo esto lo está perdiendo el imperio persa y lo está ganando Alejandro. O sea que la parte económica y de recursos materiales es muy, muy importante. O sea, que es una jugada también muy, muy interesante, ¿no? También es verdad que sí que fue a Egipto y se mostró tolerante, pero se dio cuenta de que el error de los persas había sido ese, no ser tolerante y no integrar. Pero delegó el gobierno civil a los egipcios, ojo la jugada, ¿eh? Se lo delegó a Ujú, ellos porque sabía que eso les interesaría y les haría sentirse más contentos, pero lo que es la parte económica, el control de recaudación de impuestos y todo el tema del aparato militar, pues no se lo dejó a los nomarcas. Recuerda, nomarcas eran los gobernadores provinciales que tenían dentro de Egipto, que eran autóctonos, los nomos. Los nomos eran como los ujú, distritos en los cuales se dividía el país de Egipto, ya desde tiempos de los faraones, ¿vale? Entonces, lo que hace Alejandro es cederles el gobierno civil a estos egipcios nomarcas, a estos líderes de los nomos, pero los deja apartados del campo militar y de la recaudación de impuestos, ¿vale? Eh, Aunque estos nomarcas cobraran los tributos, lo que hacían es que debían rendir cuentas después a los macedonios que Alejandro nombró como supervisores, ¿vale? ujú. Entonces,
eso sí que es interesante porque toda la parte económica no se la cede a los egipcios, sino que tiene que pasar siempre por la supervisión macedonia. Entonces, Es al final, una jugada maestra. claro, yo os cedo todo esto, tú me lo recaudas y haces todo lo que hacías, de cara a la galería queda súper chachi, súper bonito y súper integrativo, pero luego al final el que gestiona los recursos soy yo, que es lo más lógico también, por otra parte. Si al final no deja de ser una provincia más de Egipto, no deja de ser un territorio que pertenece ahora al Imperio Macedonio, ¿no? Aunque tenga ese carácter pseudo semi-independiente, ni que sea desde fuera, ¿no? Visto desde fuera, ¿no? Y sabemos que Alejandro estuvo en Egipto cerca de 7 meses y que planificó pues, una política constructiva que además de la ciudad de Alejandría, pues comprendió muchísimas obras arquitectónicas. Intentó hacerle un lavado de cara a Egipto, restaurar obras antiguas de tiempos de los faraones, o sea que se está dando cuenta que realmente cara al pueblo se está ganando su favor y eso es muy, muy interesante, ¿no? Tras abandonar Aquí Sergio, Egipto, dime. para hacer un impasse, no quiero ser pesado, pero 7 meses en Egipto y ¿dónde estaban los persas? ¿Dónde estaba el ejército persa? Es que es lo que nos vamos dando cuenta, ¿no? A lo largo de la historia de Alejandro Magno, lo que hemos comentado. O sea, es que te está derrotando, te está conquistando territorio, pero es que tú no le das una respuesta clara. O sea, ahora comentas que Alejandro Magno estuvo 7 meses en Egipto, le dio tiempo a construir Alejandría, a hacer obras allí arquitectónicas. ¿Y dónde está el ejército persa? O sea, ¿dónde está la reacción de los persas a eso, a esas pérdidas de territorio? Es que es un poco, no sé, es un poco chocante, ¿no? Yo creo que hasta que Alejandro no se vuelva a poner en marcha, Darío no se da cuenta de que ya viene hacia él. Al final, no se conformará con quedarse en Egipto. Otro a lo mejor hubiese dicho, joder, con lo que he conquistado ya, pues mira, me doy con un canto en los dientes, ¿no? O Pero la sea, ambición de Alejandro es más. ahí ya controlaba toda esa parte del Mediterráneo. Controlaba Grecia, Macedonia, Grecia, controlaba todo Próximo Oriente, toda la costa del Levante y controlaba Egipto. O sea, controla todo el Mediterráneo. Podía haber, como dices tú, haber parado ahí y bueno, yo controlo todo esto, tengo el granero de Egipto, tengo ciudades importantes, toda la costa de Asia Menor, me paro aquí, pero no, aún siguió. Claro, ahora se adentra ya, ¿no? El próximo paso ya es ir a buscar a Darío, ir a asestar el golpe al corazón del imperio persa. Si él sabe que si quiere conquistar el imperio persa tiene que quedar en el clavo, no puede quedarse en el litoral, ¿no? Entonces, al final, yo creo que aquí es cuando él se empieza a mover, es cuando Darío se da cuenta de que tiene que hacer algo. Tarde, pero bueno, al menos se mueve, ¿no? Entonces es cuando empieza a reunir otro ejército. Eh, lo que hace Alejandro es regresar a Tiro, desde Ujú, donde reorganiza todos los territorios conquistados. No solo es conquistar, sino que es mantener, es gestionar, es mantener. administrar. ¿Vale? Entonces, Alejandro lo que ha ido haciendo es dejar tropas, dejar administradores, que vayan gestionando todos los recursos de esos territorios nuevos que estás conquistando. No serviría de nada conquistarlos si luego los dejas atrás sin dominio. Entonces, Claro. al final, él tiene que hacer esa tarea administrativa también. Por eso, además de general y de rey, también es administrador y buen gestor. Por eso le están saliendo las cosas bien. Los recursos que le llegan, pues muchos llegan de la propia Asia Menor, ¿no? Entonces están llegando muchos recursos. En Tiro, pues bueno, Tiro está pues seguramente repoblada con gente de Grecia o de Macedonia, porque al final Tiro ya dijimos que pasó por la piedra a todos los Sí, hombres y a la población civil que quedaba, pues la vendió como esclava. Entonces, eso lo repobla o se lo da a gente de Biblos y de Sidón o a los propios fenicios que se alían con él y le ceden sus barcos para la flota, ¿no? Al final todos son acuerdos, ¿no? Y lo que hace eso es reorganizar los territorios, además de los terrestres también, ya la poderosa flota macedonia que incluye a los fenicios y chipriotas, lo que hace es derrotar a la de los persas. Se siguen librando batallas a nivel marítimo y liberan ostras. muchas de las islas, quedándose ya totalmente con el control del Egeo. O sea que no solo son las operaciones terrestres, sino que ya es que la presencia persa ya no está ni en las islas. O sea, imagínate el golpe que le has estado. O sea, le ha conquistado toda esa franja de terreno, pero además se ha quedado con la flota o parte de su flota y ha liberado todas las islas griegas que estaban bajo dominio persa y ha limpiado el mar de persas. O sea que ya no tiene nadie que te haga. O sea, yo voy a avanzar, voy a meterme en territorio persa, pero lo primero que hago es dejarme las espaldas ya bien cubiertas.
Los persas no Ujú. van a poder llegar por ahí, se van a tener que enfrentar sí o sí por tierra conmigo, ¿vale? O sea que al final Exactamente. todo está bien pensado. Y con todo Ujú. listo, a finales de la primavera del 331 lo que hace es ponerse en marcha ya hacia el encuentro de Darío III. Y para ello se dirigió hacia Antioquía, cruzando el río Orontes y llegando hasta el mismo Éufrates. O Ostras. sea, estoy metiéndome ya vamos, hasta adentro, hasta la cocina, ¿no? Ujú. Y fue entonces cuando a Alejandro se le informa de que Darío se encontraba en Arbelas, ¿vale? Cerca de Gaugamela, al frente de un poderoso ejército, ¿vale? Así que Alejandro ordena cruzar el Tigris. O sea, es que ni mucho menos es Darío el que va a buscarlo. Darío dice: "Yo te espero aquí al otro lado del Tigris". Él está en Ujú. El Éufrates, cruza el Tigris y va a su encuentro. Que cualquiera diría: "Uf, que no venga a buscarme tiene que ser algo sospechoso, ¿no? ¿Por qué espera?". No, no, Alejandro dice: "¿Me está esperando allí? Pues voy a por él". Si es que al final, si él no viene, vengo yo, ¿no? Bueno, pues, lo que hizo en este caso el gran rey fue reunir otro ejército enorme, porque al final, con Alejandro ya habiendo cruzado los 2 ríos, la verdad que daría miedo. Y él al Ujú. final, pues, lo que intentó, pues, buscar un terreno favorable para sus tropas, básicamente porque, su ejército estaba compuesto por grandes unidades de caballería y por los temidos carros falcados. Así que necesitaba, como ya sabréis todos a estas alturas, pues un campo abierto por el cual se pudieran mover estos carros sin que tuvieran pues obstáculos. Y por ello, pues fue él el que seleccionó el punto y por eso que estuviera esperando a Alejandro. No lo hizo pues por azar o por miedo, en este caso podría suponerse, ¿no? Sino que lo hizo pues porque quería que Ujú. Alejandro combatiera en ese punto. Porque allí, pues para ellos era un terreno más ventajoso. También tiene su lógica, ¿no? Y según las fuentes, y en eso, pues todas las fuentes antiguas coinciden, el ejército persa era muchísimo más numeroso que el de Alejandro, así que lo que hizo fue retrasar sus alas para compensar esa superioridad, ¿no? Y además Alejandro colocó a los infantes griegos aliados en la retaguardia por si su falange acababa siendo rodeada por el enemigo. Entonces, aquí tuvo que adaptarse de nuevo Alejandro a las circunstancias y a las condiciones del enemigo. Otro, al ver aquel gran ejército, a lo mejor hubiese dicho: "Uy, mejor reculo, vuelvo al otro lado del río, espero que me lleguen Ujú. refuerzos". No, no, Alejandro dice: "Pero si este hombre ya está preparado para la guerra, no vamos a hacerle el feo, ¿no?". Y me imagino a los que estaban en las salas de caballería dirían: "¿Pero tú has visto lo que tienen ahí delante?". Y a la falange macedonia del centro diciendo: "Uf, esto va a ser complicado, porque al final la caballería que tiene el enemigo es tan superior que si nos vencen los flancos, lo que va a hacer es rodearnos. Por mucha Claro. infantería que tú luego tengas, la falange es, ya lo dijimos, es vulnerable por los flancos y por la retaguardia". Pero Alejandro, pues lo que hace es situarse en el ala derecha con su caballería, lejos de los infantes, y Darío lo que hace al verle es mandar reforzar toda su ala izquierda con un contingente de 3000 jinetes. El ala izquierda, que sería la que se enfrentaría a la de los compañeros de Alejandro. Entonces dice: "Pues Ujú. si este se va para la derecha, yo desplazo allí todo mi grueso o la gran parte de esta caballería para poderle frenar, ¿vale?". Pero, contra todo pronóstico, cuando empieza la batalla de Gaugamela, Alejandro, al mando de sus compañeros, cambia la dirección, cambia su carga, confunde a esos jinetes que no lo ven, porque hay polvo y hay un montón de movimiento, y lo que hace es lanzarse en diagonal contra el centro persa, ¿vale? O sea, Ostras. es el él sabe que descabezando a la serpiente todo se acaba, y su objetivo es eliminar al gran rey, porque Ujú. Darío es, lo único que ya se interpone entre él y el trono del imperio persa. Sabe que es un cobarde, sabe que no es un gran general y lo que hace es desprevenirle. Pero claro, para que toda esta táctica funcione, lo que tiene que hacer es mantener ocupadas a las alas del enemigo, porque si no le pueden rodear, ¿vale? Entonces lo Sí. que hace es que los infantes que iban con él corren al lado de la caballería. A ver, para que nos entendamos, no es una carga de caballería únicamente, sino que es una carga de caballería junto con los peltastas, con la infantería ligera, que también corre junto a ellos, ¿vale? Con los hipapistas, con la guardia de élite. O sea, lo que hace es hacer un movimiento global, ¿vale? Ujú. Eh, sabemos que lo hemos dicho antes, en esta batalla se usaron grandes contingentes de carros falcados, pero
Alejandro también era previsor. Y sus tropas ligeras, sobre todo los arqueros, los honderos y los jabalineros, lo que hicieron fue interceptar a esas tripulaciones de carros sin dificultad mayor. Esto me recuerda a la imagen de la película de Alejandro, de Oliver Stone, ya que estamos haciendo Ujú. aquí un poco de mención, que cuando cargan los carros falcados parece que vaya a ser que hay una matanza. ¿Y qué hacen los falangitas? Lo que hacen es abrirse, Se ¿vale? abren. Abrirse, hacen pasillos y dejan que los carros pasen. Y cuando los carros pasan, lo que hacen los infantes ligeros es lanzarse sobre las tripulaciones, abatirlas y acabar con los carros. Pues más o menos debería ser algo así. Quizá esos carros ya ni llegaron a la infantería porque fueron interceptados previamente por los infantes ligeros. Tú cuenta que el carro es pesado, el carro tiene que moverse, tiene que la capacidad de maniobra es más difícil que si vas a caballo. Entonces, al final, cuando tú quieres girar, necesitas un tiempo para hacer la maniobra. Y en ese tiempo, si tú tienes infantería ligera que está bien apostada, pues lo único que tiene que hacer es abatir a la tripulación. En el momento que no hay tripulación, el carro ya deja de ser factible. Entonces, Claro. al final, yo pienso que por muchos carros de guerra que tengas aquí, a mí me da la sensación que si no es, no es la última, esta es una de las últimas grandes batallas en las que se utilizan los carros como herramienta de combate. Tú cuenta que el carro es algo que viene de tradición de tiempos de la Edad del Bronce y que aún los Ujú. persas mantenían como un elemento temible en sus ejércitos, pero aquí contra los macedonios pues vuelven, es decir, se dan cuenta de que no son ya tan letales y no causan tanto pavor, sino que bien dirigidos y bien contrarrestados, su eficacia pierde todo sentido, ¿no? O sea, al final es más eficaz o yo invertiría más en caballería que en carros, ¿vale? Además, eh, es que yo me imagino a los macedonios viendo aquello diciendo, pero ¿dónde va este hombre con carros? ¿No? O sea, al final ya es algo que está casi, Claro, casi obsoleto, ¿no? los carros, como vimos, fue de gran importancia, ¿no? Por ejemplo, en la batalla de los hititas contra los egipcios, ¿no? En Cádiz, sí, Y, sí. y exactamente, la batalla de Cádiz, que hicimos un programa aquí en la Biblioteca de la Historia. Y yo me imagino que la potencia del carro, como has comentado tú, es cuando el carro está en plena velocidad. En plena Claro. velocidad y tiene algo contra lo que, digamos, chocar, por así decirlo. Pero claro, la estrategia de abrirse, el carro pasa, ya pierde toda la operatividad. La verdad vamos, totalmente eh, magistral esa maniobra de Alejandro y bueno, desarma a esa, digamos, esa unidad de carros que posiblemente Darío pensaría que, bueno, que era un arma, por así decirlo, invencible, ¿no? Y quedó desmontada por completo. Correcto, pues cuenta que mientras está pasando esto con los carros, Alejandro ya está cargando en diagonal hacia el centro y además lo que hace la falange es dirigirse contra la zona del centro donde está Darío, ¿vale? O sea, la falange avanza. O sea que aquí estamos asistiendo ya a un movimiento de pinza porque tanto es la caballería como la infantería que se dirigen hacia el centro. O sea, Alejandro decide centrar todos sus esfuerzos en el centro en detrimento de sus alas, ¿vale? Al final es intentar golpear lo antes posible, acabar con la serpiente, con la cabeza de la serpiente y que esta misma se desmorone. Porque él ya vio en Ujú, Isos que los ejércitos persas son así, de débil moral, ¿no? Y al final, cuando golpeas tan duro, él juega a su carta más arriesgada, él, como si estuviera jugando al póker, pues hace un farol, ¿vale? Entonces, su farol es cargar contra el centro y aguantar o intentar que sus caballerías en las alas, sobre todo la caballería de Parmenión que está en el flanco izquierdo, aguante todo el peso de la caballería enemiga, ¿vale? Y parte de la infantería de los hipapistas y de la infantería auxiliar que aguanten la carga de esos 3.000 jinetes del ala izquierda persa. Entonces, ujú. imaginaos, o sea, es una estrategia de contención para que la falange y su caballería ataquen al centro y lo destrocen, ¿vale? Es como si intentara fraccionar el ejército o hacer tres flancos, ¿vale? O sea, hay tres flancos de batalla. El centro, que es el más duro, y las alas, cada una, que están conteniendo la caballería enemiga, ¿vale? Entonces, es una jugada arriesgada, porque si pierdes en las alas, si las alas no Sí, aguantan, te ves rodeado. Ujú, te rodean en un momento y te pillan en plena contienda, o sea, no te puedes ni girar. Lo que hizo es que detrás de la falange avanzara la falange griega, los hoplitas griegos, ¿vale? En formación más abierta. ¿Qué era, o para qué estaban estos? Pues en base o en el presupuesto de que las alas flaquearan o tuvieran que replegarse o tuvieran o fueran derrotadas, esa infantería
tendría que abrirse, ¿eh? La infantería y proteger tanto los flancos como la retaguardia de la falange para que pudiera seguir combatiendo, ¿vale? O sea, él ya lo Ujú. tenía todo previsto. En el caso de que Sí, las alas fallen, pues por lo menos tener la retaguardia y la falange bien cubierta para poder seguir entrando en el centro, ¿vale? O sea que es una jugada arriesgada, pero vamos, te descoloca porque yo me imagino a Darío ahí viendo cómo carga a Alejandro, porque esta escena me parece que está muy bien representada en la película también, porque la batalla épica es la de Gaugamela, sí, ¿no? la Y se ve Guagamela. como Alejandro cambia, hace ese viraje con la infantería, con la caballería, corre o sea, se sitúa en el ala derecha de su ejército, pero luego la caballería hace un giro brusco, entra en diagonal y se dirige hacia el centro. Y va acompañada, que se mueve muy bien, por los infantes, por la infantería ligera. Esto está muy bien, porque al final es bastante fidedigno con lo que nos Sí, reproducen las fuentes. O sea que vale que no sale la del Gránico, no sale la de Isos, no sale el asedio de Tiro, pero la de Gaugamela, por ejemplo, en la película, porque había que elegir una, quizá no tenía tiempo para detenerse en todas, tanto esta como la del Hidaspes después contra el rey Poros de la India, son dos batallas que están muy, muy bien representadas, ¿no? Entonces, ujú, este movimiento táctico está muy bien hecho y muy bien recreado, que eso es lo importante, porque al final recrear todo esto que estamos explicando con palabras en una película o una serie tiene que ser hartamente complejo. Tienes que tener sí, alguien, un sí. buen experto que te asesore, ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que esto ocurre, ¿no? Y mientras tanto, mientras se produce este movimiento contra el centro, pues siempre Parmenión, que era que cubriera la izquierda con su caballería, pues estaba pasando serias dificultades. Alejandro sabemos que logró adentrarse en la formación persa y se acercó muy, muy, muy cerca, o se aproximó tanto que pudo verle la cara hasta Darío. Y cuando Ostras. Darío vio que su enemigo estaba allí, porque me parece que dicen las fuentes, recogen las fuentes, que incluso abatió a uno de los aurigas que llevaban el carro real, ¿vale? Ujú. Que eso también lo recrean en la película, ¿vale? Lo que hace Darío es cuando ve a Alejandro, que le puede ver la cara, le puede ver ese rostro de rabia y de ira y decir, te tengo ya aquí cerca, lo que hace es darse media vuelta y huir, ¿vale? Entonces, el centro persa se desmorona y tras él, poco a poco, todo el ejército va cayendo como unas piezas de dominó, ¿no? Y de nuevo, la inferioridad numérica, pero con un planteamiento táctico superior, arriesgado y con un coraje muy, muy elevado también y muy superior al de su rival, Alejandro y todos sus hombres que habían sangrado por él volvían de nuevo a vencer a sus rivales, ¿vale? Y Es claro, que la clave del éxito aquí radicó en la combinación de las diferentes unidades, ¿vale? Supo combinar tropas de infantería ligera con su caballería para llegar hasta el centro. Su caballería ligera era mucho más móvil y fue capaz de abandonar un punto de la contienda para ir reforzar a otros, ir a menester. Y eso es lo que hizo. Cuando la caballería de Parmenión estaba en apuros, lo que hizo fue mover a la caballería del otro ala para que le ayudara también y reforzar ese flanco que era el más débil, ¿no? Porque estaba siendo superado. Entonces, todo está bien orquestado y aunque él esté en el centro combatiendo, todos sus hombres, todos sus generales saben dónde tienen que ir en cada momento. Eso está muy bien trenzado, en cambio, tú imagínate, ¿tú crees que el ejército persa estaba organizado de esa manera? ¿Tú crees que el del no. ala izquierda sabía lo que estaba pasando en el centro o lo que sucedía en el ala izquierda, en la derecha? No, no había coordinación. Entonces, Alejandro instruye a sus hombres y les presenta el plan antes de entrar. Y les dice, si esto ocurre, tú tienes que hacer esto. Si esto no ocurre, tú sigue haciendo esto. En cambio, el gran rey dijo, tú haces aquí, te colocas aquí y haces esto, ya está, y punto. Y cuando el flanco de Parmenión está sufriendo bajas, lo que hace es seguramente enviar a un jinete para solicitar Ujú. ayuda y para activar esas tropas de refuerzo o ese apoyo que necesitaba, ¿no? Para que ese flanco resista. Porque si ese flanco falla, todo el plan se desmorona. Es arriesgado, pero oye, le salió de maravilla. Y Y estuvo a salió esto, pero a poquito de coger a Darío, de capturarlo o de matarlo, ¿no? Que hubiese sido el golpe maestro. Pero bueno, la historia hubiese sido diferente si lo hubiese capturado. Quizá todo se hubiese acabado aquí. Pero al no acabarse aquí, pues nos da muchísima más historia, nos da muchísimo más movimiento y nos da muchísima más posibilidad de seguir haciendo programas. O sea que al final le debemos a Darío el poder continuar con esta historia de Alejandro, porque si no, todo a lo mejor se hubiese acabado aquí con la captura del gran rey, ¿no? Entonces, al final, la falange, como lo dijimos, el martillo y la caballería, pues será el yunque, el ¿no? yunque. Ujú. Perdón. ¿Qué hemos dicho? El martillo, ¿no? La falange es el yunque
el yunque y y, la caballería el y la martillo. caballería es el martillo que aplasta. En este caso, Exactamente. tanto infantería como caballería fueron yunque y martillo, porque fueron Sí. ahí a saco, o sea, no rodearon, sino que fue una operación conjunta. Por eso no hay en el ejército de Alejandro, en el ejército de Macedonio, no hay una función específica, sino que cualquier tropa puede hacer cualquier función en un momento determinado. O sea, Eran muy la caballería polivalentes. normalmente, sí, la caballería es para envolver, para aplastar, para hacer de martillo contra el yunque. En este caso, sí que hizo de yunque también, ¿vale? Porque tanto infantería, falange pesada, como caballería de compañeros, lo que hicieron fue atacar de frente al enemigo, sin esperar que hubiese un martillo que golpeara luego contra ellos. Ya Ujú. hicieron de yunque y hicieron de martillo, o sea que al final se combinaron las tropas de infantería con las de caballería. Entonces, este es el movimiento maestro de Gaugamela, ¿no? Si es que al final te estás dando cuenta de que es una apuesta arriesgada, pero porque sabía quién era el enemigo que tenía delante. A lo mejor esto contra una falange griega no tiene sentido hacerla, ¿vale? Entonces, a lo Exactamente. mejor no hubiese planeado las cosas de esta manera. Hubiese utilizado infantería contra infantería y luego la caballería para rodear y hacer de martillo, ¿no? Entonces, Mm. no sé, yo veo aquí el genio de nuevo, ¿no? El usar también a los hipapistas que cubrían los puntos débiles de la falange, a las Eso te iba a tropas de decir. infantería griega también, flancos y retaguardia bien cubiertas, o sea, no deja nada al azar tampoco. No, es que preveyó todo, las posibilidades de cómo pudiera atacar el ejército persa y lo que has comentado, ¿no? De si me atacan por aquí, estos nos cubren la retaguardia, caballería avanza junto a la infantería, es que la verdad que bueno, aquí vemos lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Alejandro era un genio militar y Darío parece que las veía venir, ¿no? Y en ese caso vio venir a Alejandro, lo tuvo tan cerca que decidió huir. La superioridad numérica, como hemos comentado, no hacía, digamos, su papel, ¿no? En este caso, la superioridad táctica bueno, y de combate, ¿no? De las falanges macedónicas con su caballería y con sus tropas, digamos, auxiliares como los hipapistas, pues bueno, decantó la balanza por el lado de Alejandro y una vez más, ¿no? Demostró su capacidad militar y que, bueno, era impalable. Es que es alucinante. Correcto, correcto. Aquí ya se abre un antes y un después, ¿no? Porque al final, pese a que gane a los persas en Gaugamela, sea una derrota aplastante, porque se puede decir, y si puedes hablar de cifras y números, no las recogen las fuentes, pero lo que está claro es que mm, mm, Darío había reunido un gran ejército en Gránico, había reunido un gran ejército en Isos y había reunido un gran ejército en Gaugamela. Tres grandes ejércitos derrotados. O sea, es la Ujú. tercera vez que te inflige una gran derrota a campo abierto. Y esta vez a un ejército que era inmensamente superior. Seguramente no acabó perdiendo todas sus tropas. O sea, no es que masacrara todo lo que quedaba, sino que seguramente a medida que el centro se va retirando, las alas también van retirándose. Y Alejandro Ujú. intentó encontrar al rey, perseguirle y darle caza, porque vio que había huido, ¿no? Pero bueno, eso ya, si quieres, lo dejamos para el siguiente programa, porque hoy íbamos de Egipto a Gaugamela y lo que ocurre después de Gaugamela también será interesante, no digo que no, pero yo querría enfocarlo en un nuevo programa. No sé si nos teníamos alguna duda pendiente o algo para resolver. No creo que tuviéramos ninguna No, pregunta, en ya la principio. resolvimos en el programa anterior, ¿verdad? Sí. Pero Ujú. sí que es verdad que aquí lo que se demuestra es que el ejército macedonio no es superior por números, sino que es superior porque quien lo dirige es alguien que tiene visión estratégica, ¿no? Y lo que decíamos al principio de las dos mentalidades, ¿no? Uno, cuando tiene la mentalidad de ganador y de vencedor y trae todo su currículum atrás de victorias, tiene medio trabajo hecho. Y al final, Sí. como se verá de ahora en adelante, Darío III no solo ha sido derrotado en Gaugamela, sino que a partir de ahora nos daremos cuenta de que ha perdido el control sobre el imperio persa. ¿Vale? Ya no Mm. es el gran rey de reyes. Ahora los nobles que le sirven ya no le ven como un rey. Ahora le ven pues, como un pelele, como alguien al que hay que cambiar, como alguien al que hay que eliminar
y veremos cómo esa persecución que hace Alejandro con caballería para intentar darle caza, pues se convierte también en un juego del gato y el ratón, ¿no? Es un Sí, cazador persiguiendo a su presa. Pero al final el resultado que se llevará o la conclusión ya veremos que será un tanto distinta a la que nos podríamos imaginar, ¿vale? No, exactamente. no, no desvelamos demasiado, lo dejamos para la siguiente entrega, pero es verdad que desde aquí, de ahora en adelante, se abre un nuevo proceso, un nuevo periodo de conquista, porque no está, no tiene a la figura que es el rey. No ha conseguido derrotarlo en batalla, no lo ha capturado. Entonces, ¿eso qué significa? Que todavía no tiene el control del imperio persa, porque si tú tienes al rey, o lo derrotas, o lo matas, o lo capturas, la situación cambia. Pero en Sí, este caso, nos daremos cuenta de que todavía queda ese cabo suelto, y a Alejandro eso le molesta bastante, ¿vale? Eso hace que de él surja esa rabia y esa ira y esa mala leche que tenía contenida, ¿no? Porque él esperaba que en Gaugamela se decidiera todo, ¿vale? Por eso hace este además planteamiento. es que, Sergio, es la primera batalla en la que el propio rey participa, ¿no? En Correcto. esta batalla. Yo estaba pensando, digo, ¿y si Darío no hubiera participado en la batalla? O sea, ¿y si Darío hubiera decidido, voy a enviar a mi ejército a combatir a Gaugamela contra las tropas de Alejandro, pero yo me voy a quedar aparte, que combata el ejército? Posiblemente, no lo sabemos, ¿no? Pero el ejército de Darío se desmorona porque el propio Darío se ve en peligro y decide huir. Y eso es lo que hace, que lo hemos comentado en anteriores ocasiones, que a veces caía el rey, el ejército caía, el rey huía, la moral bajaba y el ejército se retiraba. Aquí puede ser que eso también, el aparecer Darío en el campo de batalla, fuera un error del propio Darío, ¿no? Porque Lo, te- posiblemente lo tenía muy claro él, a lo mejor. Pensaba que iba a ser una victoria y él quería estar allí presente para él quería estar allí. recuperar quizá el honor perdido o todo Uh eso -huh. que había hecho mal, ¿no? Enmendar su error cara al exterior, pero también cara a sus propios nobles, ¿no? Y lo que hizo fue cometer un error todavía más Un garrafal, que fue error, huir. Claro, pero exactamente. huyes porque al final, si te quedas, te mata. Uh -huh. Porque es que está a tiro de piedra. O sea, cuando él emprendió la huida y dio media vuelta y salió del campo de batalla, es porque tenía a Alejandro muy cerca. Fue porque vio peligrar realmente su vida. Pero Uh claro, -huh. cuando se van y todos los del centro ven que el propio rey se va, dicen, pues si el rey se va, ¿qué voy a hacer yo aquí? Claro, ¿Por qué voy a sangrar yo o morir por un rey que es un cobarde y que se da la vuelta y que marcha? No tanto por la moral que supone que el rey se vaya, sino si él, que es el representante supremo de todo el imperio, huye ante este, yo tengo que quedarme aquí a que me mate. ¿No? Al claro. final es que estás perdiendo autoridad, ¿no? Y eso le fue de maravilla a Alejandro, en el sentido de que la batalla no se alargó demasiado Uh más, -huh. pero Claro, al final le quedó un poquito, o sea, un poquito más. Y yo me sí, imagino a Alejandro después en el consejo, cuando ya volviera de perseguirle, y diciéndole a sus generales: "Es que lo tuve a esto, tío, a esto, estuve a esto de acabar con la guerra". Y yo pienso, que luego ya en el próximo programa ya lo reflexionaremos también más, ¿no? Si Darío hubiese muerto en Gaugamela, o hubiese sido capturado, los persas hubiesen claudicado, porque al final tampoco era su referente, ¿no? claro. A lo mejor no era un rey que le representaba a estas alturas de la contienda ya, ¿no? De la campaña. A lo Uh mejor -huh. hubiese habido por allí un sucesor, un Artajerjes o un Darío IV o lo que fuera, ¿no? Porque al final, ya a estas alturas del partido, a mí me da la sensación de que ya no tenía la confianza de muchos nobles. Él intentó ir allí al campo de batalla para vencer para vencer y recuperar su autoestima y la confianza de los que son sus nobles, ¿no? Pero cometió un error. Pero es que si no hubiese ido, te lanzo yo la pregunta ahora, te la replanteo, ¿no? Tú dices, ¿por qué fue, no? ¿Y si no hubiese ido? Claro. Claro, Hubiese aquí quedado tenemos también mal, ¿no? las dos posibilidades, ¿no? Claro. Claro, también lo de ir a la batalla también hizo que Alejandro replanteara la táctica de manera diferente. Si Alejandro
hubiera visto que Darío no se encuentra en la batalla, también a lo mejor la estrategia hubiera sido diferente y el resultado de la batalla hubiera sido totalmente distinto. Pero claro, posiblemente Darío se vio obligado a acudir a la batalla para decir, aquí estoy yo, porque posiblemente, como has comentado, estuviera perdiendo la confianza de los sátrapas y de los nobles y diría, no, no, es que tengo que estar porque me veo obligado. Eh, esto es valoración mía, ¿no? Pero Darío parece que se movía. Mi opinión es que era un poco cobarde y que Mm. se movía, digamos, por necesidad. Hacía las cosas por necesidad, por obligación, no por decir, esto lo tengo que hacer porque es mi obligación, como rey tengo que acudir. No, sino que se veía obligado por las circunstancias para mantenerse en el poder. Claro. Habría que encontrar alguna biografía sobre Darío III, una biografía imparcial, Mm, persa, pero claro, al final todo esto pues no existe, entonces, o no ha llegado hasta nosotros, entonces es difícil entender. Conocemos de sobra el carácter de Alejandro, ese carácter vencedor, pero es que claro, piensas, ¿quién puede sobreponerse o anteponerse o interponerse en el camino de una mentalidad como la de Alejandro? Cualquier comparación que hagas con Alejandro, de cualquiera de las personas que hubiesen podido gobernar en ese momento, demuestran debilidad. Pero aparte, un tipo como Darío, que seguramente lo ha tenido todo, ha tenido la vida muy fácil, el imperio que tuvo lo tuvo heredado, no tuvo que pelear por conseguirlo. Ahora sí que tiene que pelear por conservarlo. Y por se conservarlo. demuestra la ineficacia como regente, como monarca o como gran rey de reyes. Al final, Ujú, si tú demuestras debilidad, ya da igual que vengan de fuera y te lo quiten, que desde dentro te lo pueden arrebatar. O sea, que yo creo que él exactamente. se presentó en Aguamela un poco forzado por la situación, ¿vale? Si Sí. hubiese sido capaz de vencer a Alejandro en el Gránico o en Isos, pues a lo mejor la cosa hubiese sido diferente, pero es que le ha dejado hacer todo lo que ha querido. Es que al final, eh, él me imagino allí diciéndole: a sus nobles, no os preocupéis que esto lo resuelvo yo en Aguamela, porque todo el Ujú, mundo diciéndole, pero hombre, Alejandro ya está en Isos, Alejandro nos ha vencido en Isos, ha ido hasta Gaza y hasta Tiro y lo ha conquistado, ahora se ha llevado a Egipto. ¿Cuándo vas a hacer algo con gran rey? No os preocupéis que estoy reuniendo un gran ejército, qué tal, qué pascual, y él pues confiaría en esos números y en pararlo pues allí en el Tigris, que diciendo, pues mira, tampoco ha llegado hasta tan lejos, ¿no? Y después ya recuperaremos sus territorios, ¿no? Eso es. Pero al final fue, pienso yo, fue su perdición, fue un error porque no lo supo calcular o los que estaban a su lado tampoco le supieron aconsejar, porque en una corte como la corte persa, Aqueménide, yo entiendo que el rey no era el que tomaba todas las decisiones, sino que tendría también un grupo de consejeros, un gran Sí. visir, lo que tuviera en aquel momento, un ministro de la guerra, un tal. Entonces, no pienso que fuera una decisión absolutamente suya, ¿vale? Pero sí que le aconsejarían, ves allí y está tú presente porque tienes que volver a ganarte la confianza de tus nobles, ¿no? Y luego ya veremos más adelante, ¿no? En los subsiguientes imperios que haya en la zona de Asia Menor, ¿no? Todos Ujú, esos imperios partos, imperios persas, sasánidas, pues al final es el mismo ejemplo, ¿no? Se reproduce el mismo sistema de satrapías, de gobiernos no centralizados, con muchas capitales, con muchos reinos vasallos. Al final, no es lo mismo que Alejandro con sus macedonios y que tiene conquistados a sus griegos, pero tiene les tiene como comida la moral, ¿no? ujú, Están con él porque realmente confían en su poder, en su convicción, en su gloria, en su manera de hacer la guerra, en su manera de dirigirlos, ¿no? Aquí la figura del rey de reyes no es asemejable ni comparable a la del rey de Macedonia. ujú, Aquí los vasallos un día están contigo, pero en el momento que no están de acuerdo, pues no dudan en hacer una conspiración y sacarte del trono. Y al final pensamos que esto es algo exclusivo de Roma o de la antigua Grecia, las conspiraciones, pero es que el imperio persa no estaba exento de este tipo de conspiraciones entre hermanos, entre familias, y más en ujú, familias tan numerosas, porque al final los reyes aqueménides se casaban con un montón de esposas, tenían muchos hijos, tenían muchos hermanos, tenían muchos primos, y cualquiera de ellos era un candidato a ocupar el trono.
más adelante, cuando lleguemos al Imperio Parto, si algún día hablamos del Imperio Parto, sabemos que el vencedor de Craso en Carras, en el 53 a.C., Frates II, que era el Ujú. rey que heredó el trono parto arsácida unos años antes, lo primero que hizo cuando subió al trono es matar a todos sus hermanos, a todos, y eran, me parece que 50 hermanos. Madre ¿Por mía. qué? Porque había competencia, porque sabía que en Sí. cualquier momento cualquiera de sus hermanos podía matarle a él. Entonces, lo que hizo fue cargárselos a todos, ¿vale? Buah. Ríete tú de los romanos y de sus limpiezas y sus proscripciones. Jolines, es que yo me veo a Darío, un ser débil, debía tener una cantidad de candidatos para que le sucedieran de manera rápida e inmediata, que dijo, o hago las cosas de esta manera, o me va, o mi propia cabeza está en juego, pero no por Alejandro. Porque al final, si me vence Alejandro, a lo mejor Alejandro es más clemente y me puede aceptar y me puede tolerar y me puede dejar vivir. El problema es interior. Yo pienso que aquí viene el problema interior. Necesitaba esa victoria, pero dirigiéndola. Si no, si no hubiese sido así, si esa hubiese sido la primera batalla y no hubiese sido tan importante como lo que suponía cruzar el Tigris y el Éufrates, yo creo que el gran rey de reyes hubiese dejado que los demás vencieran las batallas por él y las lucharan. Y ahí estoy de Ujú. acuerdo contigo. Yo creo que esto fue Sí. más fruto de la decisión, de las circunstancias del momento, ¿no? Entonces, Gaugamela podría haber sido el final del Imperio Persa, pero no, es un punto y seguido. Entonces ya veremos cómo aún queda territorio, queda aventura y quedan cosas por narrar, que por eso pienso que nos hizo un gran favor Darío al huir, porque nos ha permitido que la epopeya, que el gran viaje de Alejandro todavía continúe y Fuese veamos, mayor. Ujú. sí, episodios también muy, muy interesantes que de otra manera a lo mejor no los hubiésemos vivido, ¿no? Entonces, Exactamente. gracias Darío. We Que love you. iba, iba a comentar aquí una pequeña broma, es decir, de que digamos, la, no me sale ahora la palabra, la esperanza de vida de los persas estaba, por ejemplo, digamos, en 40 años, pero en la familia real persa estaba en menos, Correcto. porque por cualquier conspiración acababan la mayoría muertos y eso bajaba la esperanza de vida un montón. Bueno, fuera Que no bromas debe y ser, tal, no debe ser fácil tampoco ser gran rey de reyes. no, No lo pongamos aquí como una lo profesión estaba fácil. pensando, digo, yo creo que era una carga más que un privilegio, ¿no? El ser de la familia real o el ser rey en Persia, porque si tenías tantos rivales dispuestos a asesinarte, no creo que fuera una vida muy cómoda, ¿no? Digamos que era estar entre algodones, pero con cuchillos asomándose, no sé. Vamos, Bueno, no, no, no. mientras no tuvieras un Alejandro intentándote quitar el imperio, que es que al final, si a lo mejor Darío III no hubiese tenido un enemigo como Alejandro y esto hubiese ocurrido 20 años después, a lo mejor él hubiese reinado plácidamente y no hubiese tenido ningún problema. Pero en el momento que se presentó la dificultad de tener a Alejandro en tu territorio, ganando y venciendo y derrotándote ejércitos, pues es cuando salió a la luz la debilidad y la fragilidad como gobernante que tenía Darío. Hasta entonces, a lo mejor, si había mantenido en el trono, no había tenido ningún problema grave al que enfrentarse, pero sí que es verdad que el muchacho pues tampoco lo hizo demasiado bien. No, si no fue por consejo de los demás o por decisión propia, pero lo que está claro es que después del Gránico no se debería haber cometido ningún error más. Un Ujú. imperio como el persa tendría que haber centrado todos sus esfuerzos y todos sus recursos en vencer en Isos. Mm. Sí, tendría que haber neutralizado esa amenaza que era Alejandro a la Lo mínima. antes. Sí, A la correcto. mínima. Un imperio de esas características no se puede permitir tener enemigos en su territorio que vayan como Pedro por su casa, ¿no? Como se suele decir. Tenían que haber neutralizado esa amenaza y haber dedicado todo su esfuerzo, pero mira, la historia nos va enseñando que a veces se cometen errores muy graves que pueden costar la supervivencia de un imperio como era el imperio persa, ¿no? Un imperio que había perdurado tantos años y al final, pues, perdón, por esos errores se vio, se vio devastado por el avance de Alejandro Magno. Así que nada, nos quedan muchos capítulos, gracias a que Darío III decidió ir de la batalla de Gaugamela. Nos quedan muchos capítulos de la saga de Alejandro Magno y nada, espero que este capítulo, al igual que los anteriores, les haya gustado a los oyentes.
y seguiremos con esta saga. Como siempre, Sergio, un auténtico placer tenerte en la Biblioteca de la Historia. Un placer a ti por invitarme y por permitirme que hablemos de este gran personaje y de todo lo que invita. Hoy ha sido un programa más reflexivo, hemos hecho muchas Mm, opiniones personales y hemos dado sí, o hemos intentado plantear dudas existenciales, pero al final el tratar de arrojar un poquito de luz a los movimientos y a las reacciones y las decisiones de las personas también nos ayuda a comprender un poco el entorno, ¿no? Y así como hemos criticado a Darío III, también hemos de decir que, o tenemos que decir que en su favor, que enfrentarse a Alejandro de Macedonia no debió no era ser nada fácil. sencillo. O sea No, que dentro de lo que cabe, a lo mejor intentó hacer lo mejor que pudo, pero es que otro en sus mismas circunstancias o con mejores cualidades o con mejores aptitudes, a lo mejor tampoco hubiese sido capaz de triunfar ni de ganar. O sea que rompamos aquí una lanza en favor del pobre Darío y pensemos en que fue se tuvo que enfrentar al gran enemigo y al gran rival y a un rival imbatible. O sea que exactamente. Sí, antes he comentado yo que me daba la impresión de que era un cobarde, pero claro, también lo he comentado anteriormente, antes de eso, que cada uno estaba educado de una manera, ¿no? Y cada uno tenía una mentalidad. Posiblemente Darío III no era un combatiente, no era un general, era un rey y se vio obligado a asistir a esa batalla y viendo que su vida peligraba, pues decidió huir y ya está. Y al contrario, pues Alejandro era todo un general, todo un soldado, un guerrero que tenía claro su objetivo bueno, y se jugaba la vida en ello, como vimos que en esas heridas que recibió en el asedio de Gaza. Así que, bueno, cada uno es de una manera bueno, la historia no lo describe así. Así que nada, como siempre pondré los enlaces a las plataformas de compra de tus libros, Sergio, para que los oyentes pues, puedan adquirir tus novelas y tus ensayos. Nada, y también pues los enlaces a tu canal de YouTube, tu canal de iVoox, Calamares a la Romana, y a tu página web donde tienen muchísimos artículos con los que los amantes de la historia disfrutamos. Y nada, gracias a los oyentes también por escuchar los capítulos de la Biblioteca de la Historia, estos capítulos de la saga de Alejandro Magno y por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo a todos. saludo.